en iniciar la clase, estaba esperando unos materiales que me prometieron sobre una condena que guarda relación con el tema que hoy nos corresponde desarrollar. Hoy vamos a desarrollar la lección 19 que aborda las medidas. Recordarán ustedes que en la clase anterior habíamos abordado las penas, es decir, estamos ya en la fase de, ya completamos y fue tema del primer parcial los elementos del hecho punible, que son tipicidad, antijuridicidad y reprochabilidad. Entonces, hoy día estamos abocados a la punibilidad y específicamente sobre las sanciones. Como les decía, en la clase anterior abordamos las penas y hoy vamos a estar desarrollando las medidas. Entonces, habiendo esperado una copia de resolución que quedó firme con relación a un hecho punible bastante grave ocurrido en el 2001, sería como casi 20 años, ocurrió el hecho que fue investigado, llegó finalmente a juicio oral, a condena firme y ejecutándose a la fecha. Coincide que estas personas que fueron condenadas y cuya sentencia quedó firme, valga la redundancia, hoy inició otro juicio oral con relación a estas mismas personas, pero sobre otro hecho punible. De todas maneras, quiero anticiparles, a ver, sigo admitiendo alumnos y se me complica un poco proyectar. Voy a tener que proyectar lo que tengo en un material, como no me llegó el que me habían prometido, entonces recurrí a la prensa y voy a estar proyectándoles un material que a ustedes les va a orientar en tiempo y espacio. Hoy vamos a desarrollar, fíjense ustedes en su programa de estudios, la lección, como ya les dije, la lección 19, que aborda la sanción penal denominada medidas. Las medidas, de acuerdo a Muñoz Conde, son instrumentos que buscan una prevención especial. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos en el artículo 3 del Código Penal? No sé si tenés a mano, Bruno. Tenemos el artículo 3 del Código Penal y, si mal no recuerdo, el artículo 20 de la Constitución Nacional, que establece como objetivo, como fin de la pena, ahí está, gracias Bruno, establece como fin de la pena, como objetivo de la pena, de la sanción, establece la prevención. Entonces, la Constitución Nacional, que es la ley madre, establece la prevención general y especial al mismo tiempo. Busca la readaptación del individuo que incurrió en la comisión de un hecho punible y al mismo tiempo busca la protección de la sociedad. Si mal no recuerdo, es artículo 20, Bruno, fin de la pena. A ver, del objeto de las penas. Perfecto. Gracias, Bruno. Bueno, no está muy mal mi memoria. Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Es decir, busca con la prevención general, busca persuadir al ciudadano a que no cometa
hechos punibles. Porque si comete hechos punibles, va a padecer la misma suerte, entre comillas, que una persona condenada. Y es por eso que es importante tener en cuenta que las sanciones penales abarcan penas y medidas. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal incorporó el sistema denominado sistema de doble vía. Existen, por supuesto, partidarios y detractores. Los partidarios sostienen que estas medidas como sanción son necesarias atendiendo la peligrosidad de quien cometió un hecho punible. Sin embargo, los que se oponen a la vigencia de este sistema denominado de la doble vía, que contempla las penas, aplicación de penas y de medidas a la vez, sostienen que con la pena principal, accesoria o complementaria es suficiente. Que se sostienen los detractores del sistema de la doble vía que al imponer medidas junto a las penas se está incurriendo en la doble sanción. Y no podemos perder de vista de que hay la Constitución Nacional prohíbe sancionar 2 veces por el mismo hecho, por un mismo hecho. Entonces, Muñoz Conde les decía, sostiene que las medidas de seguridad son instrumentos para la prevención especial y atienden al factor de peligrosidad. Mientras que sabemos, el otro día analizábamos el artículo 65 del Código Penal que establece que las sanciones serán impuestas de acuerdo a la reprochabilidad, ¿ya? Reprochabilidad que algunos autores denominan culpabilidad, pero nuestro código se llama reprochabilidad. Y ya reprochabilidad saben acabadamente ustedes de que es reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho y de determinarse conforme a ese conocimiento. En otras palabras, la capacidad que tiene el autor de un hecho punible o partícipe en su caso de conocer que su conducta está prohibida por la ley. Y aún así determina su comportamiento contrariando la norma penal. ¿Ya? Eso es reprochabilidad. Así es que les comparto acá un material porque en el año 2001, y van a escuchar ustedes el relato, después lo que falta o lo voy a estar agregando o lo que ustedes recuerden, por favor me ayudan a traer a colación para traer a colación a ver acá. Viernes 16 de noviembre del año 2001, aproximadamente. ¿Logran ver ustedes? No, profe, no estamos pudiendo ver. No, profe, no se ve. Qué lástima, che. ¿Y el audio escuchan? Sí. El audio sí, El doctora. audio sí, doctora. Ajá. Bueno, se supone que hice todo lo correcto como para que saliera la imagen. Les pido presten atención al audio entonces porque no quiero que se me vaya el tiempo buscando corregir. A ver, estoy tratando de corregir. Mientras tanto, si tienen a mano su código penal, por favor, en el artículo 72. Bueno,
Vamos a ver si es que logro. Mientras ustedes buscan, voy a ver si logro corregir para poder proyectarles la imagen también. Recuento. Viernes 16. Bueno, hecha la corrección. Presten mucha atención, por favor, ¿sí? De noviembre del año 2001. Viernes 16 de noviembre del año 2001. Aproximadamente 9:10, María Edith Bordón terminaba de realizar su caminata y se dirigía al estacionamiento para abordar su camioneta. Después de despedir a una amiga, la amiga que la acompañó en esa actividad física que realizó y que realizaba habitualmente ella. Cerca de su rodado ya la esperaban sus captores. Fue obligada a subir en la parte trasera del vehículo y llevada a unos metros de aquí nada más para ya definitivamente concretar este secuestro. Ese día iniciaba esta industria del secuestro en nuestro país. Y hablamos con una de las personas que integró el equipo de investigación de este caso. Hablo del comisario Antonio Gamarra, hoy en situación de retiro. Él nos explica aquel día cómo comenzó la investigación. Nos detalla por qué María Edith fue la elegida por los secuestradores para perpetrar este plagio. Y nos detalla también cómo el brazo armado del Partido Patria Libre decidió llevar a cabo este secuestro, que hoy cumple 17 años. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba el comisario Antonio Gamarra. Ellos activaban en ese momento en un movimiento político que se llamaba Patria Libre. Y aparentemente ellos ya tenían un brazo armado. Tenían el brazo político que era la comisión directiva del movimiento Patria Libre, que su principal actividad para recaudar fondos era conocido solamente por un grupo de personas, Arrón, Martí y compañía. Y en otro grupo estaba aquel testigo clave, el señor Olazar, que vive en Concepción, también formaba parte de la comisión directiva, pero desconocía esa actividad. La industria del secuestro en nuestro país, podríamos decir que nunca tuvo éxito, un éxito total. Ellos cobraron ese dinero, pero prácticamente la mitad de ese dinero se recuperó otra vez. $350,000 que entregó el señor Marcos Álvarez y $50,000 en el allanamiento del señor Víctor Antonio Colmán, que ahora también está en el Brasil prófugo. No tenemos casi un caso de que hubo un secuestro y que haya quedado en el misterio. Los criminales que se han dedicado al secuestro en nuestro país no han tenido éxito. Han tenido éxito momentáneo, pasajero, pero no definitivo.
Parte de lo que nos manifestaba el comisario Antonio Gamarra. Este fue un hecho punible que tuvo bastante connotación pública, porque fue el primer secuestro en la era de la democracia en nuestro país. Secuestro es un hecho punible, catalogado como crimen dentro de nuestro Código Penal. No sé si, Bruno, tendrías la gentileza de buscar para poder proyectar el secuestro. Le decía, es un hecho punible catalogado como crimen y ocurrió en el 2001. Mucho tiempo después pudo llegarse a la etapa de juicio oral y público, porque las personas involucradas en este crimen estuvieron prófugas. Dice: el que con el fin de obtener para sí o para un tercero un rescate u otra ventaja indebida privara a una persona de su libertad será castigada con pena privativa de libertad de hasta 8 años. Profe, está desactualizado el mío. Está desactualizado, sí. Ya me parece. Está actualizado. ¿Alguien tiene la versión actualizada? Es de 5 a 15 años, doctora. De 5 a 15 años, ya. Gracias, Bruno. Gracias. Sí, Natalia, de 5 a 15 años. Verifiquen ustedes la versión que tengan, y si es que está desactualizada, por favor corrijan cuál es la ley que modificó y la que está vigente. Si me pueden pasar por el chat o advertir para que los compañeros que tengan la versión anterior puedan realizar la corrección. Ahí está. Gracias, Natalia. Ley 3440/2008 es la ley que modifica y eleva, fíjense ustedes, hay una diferencia considerable. ¿Por qué? Muy útil tu proyección de la versión anterior, Bruno, porque vamos a poder apreciar la diferencia. En la versión originaria del Código Penal establecía un marco penal de hasta 8 años en su primer inciso. Es decir, era delito. En el inciso segundo también seguía siendo delito, hasta 10 años. Y en el tercero ya habla de los atenuantes, de los factores atenuantes. Quiere decir que al ser modificada el tipo legal de secuestro por la ley 3440/2008, se elevó el marco penal, y al elevarse el marco penal pasó a ser crimen. Este hecho punible, fíjense ustedes que establece como elemento fundamental obtener para sí o para un tercero un rescate u otra ventaja indebida. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque muchas veces la ciudadanía confunde y, por ejemplo, un hijo, una hija, cuyo paradero desconoce, denuncia por las redes sociales o por los medios de comunicación que su hijo, hija o familiar fue secuestrado. Y fíjense que la sencilla desaparición no significa que se configure el secuestro. Para que se configure el tipo legal de secuestro, se tiene que reclamar un beneficio para sí o para un tercero, una ventaja indebida. Fíjense ustedes, ¿esto qué implica? Que no solamente puede reclamar suma de dinero la persona que está cometiendo el secuestro. Muy bien, hecha esta aclaración, entonces vamos de vuelta al material que está audiovisual que habíamos apreciado.
Este hecho punible ocurrió en el año 2001 y se condenó a los autores y partícipes que fueron llevados por el Ministerio Público a juicio oral y público, fueron condenados a la pena máxima prevista para este hecho punible. Y el tipo legal vigente a la fecha de la comisión del hecho fue el que se aplicó. ¿Se acuerdan ustedes que ya desarrollamos cuál es la ley que se aplica en el tiempo y en el espacio? Muy bien. Junto a la pena principal que constituye la privación de libertad, el Tribunal de Sentencia Colegiado impuso medidas. Y ahí es donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque hoy, en la clase de hoy, estamos desarrollando la lección 19 que aborda las medidas. Y como ya le había manifestado, las medidas se imponen atendiendo la peligrosidad de las personas que han cometido el hecho punible. Y atención, si están chateando o si están haciendo otra cosa, presten atención. ¿Por qué? No hay que confundir las medidas que son sanciones con la medida alternativa a la prisión preventiva, que ya ocurrió en clase. Me he percatado de que confunden esos dos institutos. Lo que nosotros estamos abordando en la clase de hoy, lección 19, refiere a las medidas que son las sanciones y se encuentran previstas en el artículo 72 del Código Penal. De vuelta, Bruno, por favor, si es que podés ayudarnos. Tenemos en el artículo 72. La lista que le envió la facultad. Y me va a pasar más tarde y voy a preparar una difusión y voy a arreglar, porque así yo sé quiénes son los que no están, quienes sí ya pagaron, y si hay gente que sí ya pagó, que me envíe su factura. Y muy bien, tenemos entonces que las medidas podrán ser privativas o no de libertad. Estas medidas necesito, por favor, que no confundan con las medidas alternativas a la prisión preventiva. ¿Ya? Las medidas, dice el Código Penal, pueden ser privativas de libertad o no. Las que no son privativas muy bien. Tenemos entonces que las medidas de vigilancia son fijación de domicilio, prohibición de concurrir a determinados lugares y la obligación de presentarse a los órganos especiales de vigilancia. Es decir, posteriormente en el inciso tercero tenemos las medidas de mejoramiento y finalmente las medidas de seguridad. En las medidas de seguridad tenemos las de reclusión en un establecimiento de seguridad. Y esta fue la medida que se aplicó al secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernardi. Estas medidas de seguridad, como dice Muñoz Conde, atiende al factor peligrosidad. Y estas personas, por estudios psiquiátricos a los que fueron sometidos y psicológicos durante el proceso penal,
los profesionales en esta rama de la medicina concluyeron que eran muy peligrosas. Se basaron en entrevistas, estudios y bueno, justamente los auxiliares del derecho son estos profesionales que son los denominados médicos forenses, los profesionales en el área de la medicina. Tenemos así, entonces, necesito que quede bien claro que las medidas pueden ser privativas o no de libertad. Entre las medidas no privativas de libertad, si podemos avanzar, Bruno, en tu proyección, por favor. Gracias. Tenemos las medidas privativas de libertad, artículo 73. 74. 75, 6, 76, 77. A ver, en realidad hasta el artículo 75. Las medidas privativas de libertad son internación psiquiátrica, internación desintoxicante y reclusión de seguridad. Estas son las medidas privativas de libertad. Fíjense ustedes que está en el código. Esto es muy importante, no es invento de los fiscales que solicitan las medidas, no es invento de los jueces que porque no le aguanta al abogado del procesado, se encaprichó y se le antojó establecer medidas. No, claramente el artículo 72 dispone las clases de medidas y entre ellas las privativas de libertad, que son internación psiquiátrica, artículo 73, internación desintoxicante, artículo 74, y reclusión de seguridad, el artículo 75. Es esta medida de reclusión en un establecimiento de seguridad, es la medida que se le impuso a los responsables del secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernardi. Se les aplicó a ellos, los esposos Carmen Villalba y Alcides Oviedo. Participaron también otras personas más, pero los autores principales fueron Carmen Villalba y Alcides Oviedo. No me estoy recordando el otro nombre, discúlpenme, pero lo cierto, a los efectos académicos, hago la aclaración de que no tengo absolutamente nada en contra de estas personas, sencillamente traigo como ejemplo para este instituto que constituyen las medidas, traigo a colación esta condena. Ellos fueron, como ya les había mencionado, condenados a la pena, atiendan bien, la pena máxima, que viene a ser privación de libertad. Repito, como pena. Además de ello, fueron condenados a la reclusión en un establecimiento de seguridad, es decir, fueron condenados al cumplimiento de medidas. ¿Quedó clara esta diferencia? Necesito, por favor, que me digan si es que no están entendiendo, porque, como ya les había mencionado, existen corrientes a favor de la incorporación
Sí, Aldo Mesa, Jessica. Aldo Mesa, si mal no recuerdo, Aldo Mesa. 100% no estoy segura, por eso es que estuve esperando la copia de la resolución que me pasaran, pero lamentablemente la colega de ejecución, entiendo, estaba con mucho trabajo y ya le resultó imposible. De todas maneras, los nombres de estas dos personas, de estos dos esposos, es que recuerdo perfectamente. Sí, Carmen Villalba inclusive se recibió de psicóloga, Adriana. Son conductas que hablan a su favor. No obstante, como ya también les mencioné, hoy, esta mañana, empezó otro juicio oral y público en contra de los hoy día ex esposos, porque ellos se divorciaron. Oviedo está cumpliendo su condena en la penitenciaría de Tacumbú, mientras que la señora Carmen Villalba en el Buen Pastor. Y ellos eran esposos. El año pasado, en el 2019, perdón, ellos iniciaron el trámite de divorcio y recuerdo la audiencia, hay una audiencia, ustedes van a dar eso o ya dieron posiblemente en derecho civil. Bruno capaz que me dé la precisa. En derecho civil hay una ley especial que aborda el divorcio y la disolución conyugal. El trámite de divorcio, en los primeros artículos de la ley establece que los esposos tienen que comparecer para ratificarse o no de su intención de divorciarse. Cosa que, sinceramente, desde mi punto de vista, gracias Jessica, ley 4691. Desde mi punto de vista es necesario, les soy sincera, porque si ya decidieron divorciarse, ir a sentarse frente a un juez, no sé si el juez va a tener la capacidad de hacerles desistir, ni tiene por qué buscar persuadirles de que permanezcan en matrimonio. Es una decisión demasiado personal. Profe. Señor. La ley creo que dice que el juez tiene que tratarlo de convencerle. Ese nomás es el problema, ¿verdad? Que va a buscar su reconciliación. Pero justo tuvimos un caso que vimos que el año pasado fue que un juez a fines de año dictó una sentencia y la audiencia fue online, ¿verdad? Entre los ex esposos hoy en día. Creo que se pudo también haber aplicado. Ya, gracias Bruno. Sí, fíjense ustedes, el juez tiene que buscar persuadirles. Hay como que ver la carita de todos ustedes. Ustedes me ponen su foto de perfil y yo no sé si me están atendiendo. Aparte que si no habilitan... Yo estoy, profe. Bueno, a ver quién pasó porque ya no veo tu nombre. A ver, saca un ratito, Bruno. Vamos a ver la carita de la gente. Ahí alguien se levantó. Perdón, profe, mi cámara. Bueno, póngame su rostro, por favor, porque entonces me siento acompañada. Entiéndanme, a mi edad ya me siento sola y puedo caer en depresión, así es que ayúdenme para que no caiga en ese extremo. En fin. Hola, profe. Hola. Bueno, les estaba diciendo, ¿qué tiene que ver el juez para que busque persuadir de que desistan de la intención de divorciarse? Nicolás, decime un poco vos, mi hijo. ¿Por qué un juez tiene que buscar persuadirles para que no se divorcien? Si el juez no tiene la menor idea qué mambo han de estar teniendo estos prójimos, por eso que quieren divorciarse. Principalmente porque se defiende la familia antes de todo que nada. Ese es el fundamento que se le colocó a ese artículo, porque se tiene que defender la familia. Tu cara, tu gato no me gusta, yo soy perruna. Profesora, perdí mi cámara, no sé dónde está. Mi casa es muy grande ahí, no sé dónde está. Qué bárbaro. Y ya ves cómo es la cosa. Bueno, en la próxima no me ponga tu gato porque yo soy perruna y me trauma el gato. Tuve una infancia muy cruel con un gato. Le llevó a mi loro.
Sí. Bueno, doctora, voy a cambiar para la próxima. Sí, por favor, porque me rememora mi infancia. Bueno, en realidad hace poco, así es que no hago mucho esfuerzo mental. Bueno, hola Ricardo. En fin, estábamos con que el juez tiene que buscar persuadir. Bueno, estemos o no estemos de acuerdo, así dice la ley. Y la ley no se discute, se cumple. Les cuento. Así como cuando nuestros padres nos ordenan algo, cumplimos. No estamos cuestionando. Así nomás es. En fin, bueno. Entonces, las medidas privativas de libertad son internación psiquiátrica, internación desintoxicante y reclusión de seguridad. Esta reclusión es la que se le impuso como sanción a los secuestradores de la señora Bordeaux. Esta medida, como ya les dije y no me voy a cansar de decir, existen sus detractores porque sostienen que con la medida, con la pena privativa de libertad es más que suficiente la sanción si se aplica además de la pena privativa de libertad o algún tipo de pena, porque no solo la pena puede constituir la privación de libertad. ¿Cuáles además pueden ser? Entre las principales tenemos la privación de libertad y la multa. Entre las accesorias, ¿cuáles son? Ustedes tienen su código a mano, ayúdenme. Clasificación de las penas. Las penas principales pueden ser privativa de libertad o multa. Entre las complementarias están las penas patrimoniales, la prohibición de conducir y las penas adicionales. Son 3 clases de penas. Esto van a encontrar en el artículo 37. Artículo 37. Clases de penas. No es la pena de un amor no correspondido o la pena porque Cristian me apaga de repente su cámara. No es ese tipo de penas. Son penas contempladas en el Código Penal. Muy bien. Así como hay distintas clases de penas, hay distintas clases de medidas. Las clases de penas están en el artículo 37. Las clases de medidas están en el artículo 72. Estas medidas pueden ser privativas o no de libertad. Entre las privativas de libertad tenemos la internación psiquiátrica, internación desintoxicante y reclusión de seguridad. Entre las medidas no privativas de libertad están la prohibición del ejercicio de profesión u oficio y la cancelación de licencia de conducir. ¿Por qué la cancelación de licencia de conducir, por ejemplo, si se nos aplica como una sanción? ¿Por qué puede ser grave? Porque hay un tipo legal que contempla como delito el no tener registro de conducir. ¿Cómo se llama ese hecho punible? Bueno, yo tampoco me acuerdo, así que ya me voy a acordar antes de terminar la clase. Muy bien, entre las medidas tenemos las medidas de vigilancia, de mejoramiento y de seguridad. En el artículo 72 tenemos claramente, voy a seguir insistiendo, voy a seguir repitiendo porque no hay que confundir con las medidas alternativas a la prisión preventiva. Las medidas alternativas a la prisión preventiva se aplican, como dice su denominación, medida alternativa a la prisión preventiva. Es decir, en vez de aplicar una prisión preventiva, no es todavía como pena, sino
durante la etapa de investigación, que inclusive puede ser durante la etapa intermedia y de juicio oral y público incluso. La medida alternativa a la prisión preventiva no es una sanción. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? No es una sanción, es una medida, repito, alternativa a la prisión preventiva. Muy bien. Ahí está, gracias Bruno. Artículo 217. Artículo 217. ¿Qué dice esta norma? Exposición a peligro del tránsito terrestre. Sí, señor. Adelante. Es un artículo modificado por el artículo 153 de la ley 5016/2014. Ya, la ley, ¿cómo es que se llama esa ley? Esa es muy importante que tengamos copia. ¿Qué dice la modificación? El que dolosa o culposamente, primero, condujera en la vía pública un vehículo, pese a no estar en condiciones para hacerlo con seguridad, a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas, dando un resultado superior al límite máximo de miligramos de alcohol por litro de aire exhalado o gramo de alcohol por litro de sangre, establecido como falta gravísima en la ley de tránsito, u otras sustancias estupefacientes o psicotrópicas, legales o no, de defectos físicos o psíquicos, o de agotamiento que alterasen notoria o legalmente sus habilidades para conducir. Ya. Dos. El 2. Condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a carecer de la licencia de conducir o existiendo la prohibición de conducir señalada en el artículo 58, Hasta ahí. o habiendo sido privado del Hasta ahí, documento de Cristian. licencia. Hasta ahí, Cristian. Repetimos, por favor, por qué ley fue modificado este artículo 217. Por el artículo 153 de la ley 5016/2014. 5016/2014. ¿Artículo cuánto? 153. 153. Perfecto. Muchas gracias. Fíjense ustedes que el inciso segundo constituye entonces delito carecer de licencia de conducir o existiendo prohibición de conducir. Y esta medida que habíamos mencionado, que dice, la medida no privativa de libertad, la medida no privativa de libertad que se encuentra en el artículo 72. Cancelación, medida no privativa de libertad, cancelación de licencia de conducir. Artículo 72, inciso cuarto, numeral 3. Es una medida de seguridad la cancelación de la licencia de conducir. ¿Ya? Bueno. Tenemos clara la clasificación de las medidas. Privativas de libertad, las no privativas de libertad. Ahora bien, las medidas pueden ser de vigilancia, de mejoramiento y de seguridad.
La de vigilancia, fijación de domicilio, prohibición de concurrir a determinados lugares. Este tipo de medidas se establece muchas veces a los adolescentes, ¿ya? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Profe Cristian, creo que quería preguntar algo. Sí. Sí, era solamente con el tema de la cancelación de la licencia de conducir. Esta medida también se le puede aplicar a, por ejemplo, un chofer de colectivo que tuvo un accidente por estar en estado etílico y causa un accidente fatal, por ponerle como ejemplo. Ya. O sea, el chofer de colectivo en cumplimiento de sus funciones. Ajá. A eso es lo que... Sí, sí, entiendo. Se puede porque, acuérdense, las medidas se establecen, además de las penas, se establecen las medidas y las medidas se establecen de acuerdo, atendiendo la peligrosidad. El caso que viene perfectamente a este instituto, que se adecua perfectamente a este instituto, que es la medida. No sé si se acuerdan ustedes, son medio jóvenes pero capaz que se acuerden. El loco del volante agarró su vehículo, creo que fue en Acaay, una ciudad de Paraguarí. Agarró El su profesor nos vehículo. contó, creo, en su ¿Cómo? momento. ¿Quién? En las primeras clases el profesor Kennedy nos dio ese ejemplo, Ah, mira creo. vos. Ajá, ya. Pero comentando más de vuelta, que es muy simpática la historia. No, te diré que no es nada simpático, Nico, porque Bueno, no es simpático, ya, porque terminó muy mal, pero se entiende. sí, sí, es descriptivo, llamémosle. Describe que este señor ameritaba la aplicación de medidas como sanción, además de la pena principal, de las penas, por supuesto, porque condujo su vehículo, una camioneta, chocó en distintas, no es que fue a embestir contra un grupo de personas que estaban sentadas, paradas, no, en distintas cuadras. Él conducía, le chocó a uno, en vez de quedarse a ayudar, a asistir, no. Se mandó mudar, se fue, le chocó a otra persona y así sucesivamente. Lo cierto es que como a 6, 8 personas terminó embistiendo. Y eso, por ejemplo, Cristian, evidentemente, el comportamiento de este señor denota lo peligroso que es al frente de un volante. El conductor, un chofer profesional de un transporte público. El año pasado yo recuerdo, capaz que ustedes hayan enterado, si en San Lorenzo, Fernando de la Mora, un conductor, un chofer de colectivo que salió de su itinerario. Salió de su itinerario porque salió. Y lo cierto es que tanta mala suerte, para no decir impericia, que en una esquina, cuando dobló, le embistió a un peatón, una persona de edad, y terminó, le pasó encima, discúlpenme la expresión, pero la grabación del circuito cerrado, después los medios de comunicación se encargaron de difundir y se pudo apreciar lo escalofriante que fue de cómo murió este señor que estaba cruzando la calle. Bueno, a ese tipo de personas, yo creo que perfectamente corresponde aplicarles la medida de cancelación de licencia de conducir.
En definitiva, la medida de reclusión en un establecimiento de seguridad se le aplicó a este matrimonio que cometió el secuestro, se le aplicó la pena máxima prevista para el secuestro más 10 años, atiendan bien, más 10 años de reclusión en el mismo establecimiento donde están cumpliendo con la condena de la pena principal. Y claramente el artículo 75 del Código Penal justamente establece que la medida no excederá de 10 años. Es decir, le condenaron a la pena máxima prevista para el secuestro en la fecha de la comisión del hecho, más 10 años de medida de seguridad. Ahora voy a proyectarles el otro material que tengo y justamente ustedes van a apreciar. Hoy empezó el juicio oral a varios de los que fueron condenados por el secuestro aquel, porque se les inició otro proceso penal, tentativa de homicidio doloso en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque cuando estas personas fueron descubiertas que fueron quienes cometieron el hecho punible, porque habrán escuchado ustedes el material, habían exigido $1 millón para liberar a la señora secuestrada. Aparentemente $350,000 llegaron a recuperar porque la familia pagó el monto reclamado, pero se recuperó $350,000 del total de pago que hicieron. Ahora, estas personas huyeron. Cuando fueron descubiertas por la Policía Nacional, estas personas huyeron y van a escuchar ustedes los detalles de lo que hizo la señora, específicamente la señora Carmen Villalba. Escuchen ustedes la reacción que tuvo ante la persecución. De las fuerzas policiales. Hasta ahora, de lo que recuerda en ese momento, se habla principalmente de Carmen Villalba, era quien estaba ahí, también Alcides. Parece que era la persona que prácticamente se puso a disposición, no hubo un enfrentamiento. ¿Qué pasó? Sí. Él también, cuando él se baja del habitáculo del automóvil, él se pone en posición de disparar. ¿No? A ver. Vale. Hasta ahora, de lo que recuerda en ese momento, se habla principalmente de Carmen Villalba, era quien estaba ahí, también Alcides. Aldo me parece que era la persona que prácticamente se puso a disposición, no hubo un enfrentamiento como tal, ¿o qué pasó? Sí. Él también disparó. Cuando él se baja del habitáculo del automóvil, él se pone en posición de disparar y no disparó. Y Alcides también, ambos para cubrir su vida. Porque ellos cubren la vida y estaba una tercera persona que era Carmen Villalba, que estaba ahí en el interior del auto, ¿verdad? ¿Las granadas en qué momento? Las granadas en 2 oportunidades tiraron, ¿verdad? En el trayecto que primero entra del trayecto de la ruta de Ñemby a San Lorenzo, primero doblan en una zona donde se le llama aceitera, entraron ahí 100 metros, y vuelve a girar al lado izquierdo, otros 100 metros ahí, arroja la primera granada, vuelve a girar y arroja la segunda granada. Posteriormente, cuando estábamos en línea de juego, ya el vehículo de ellos, reventado, es decir, a tiros por nosotros, vuelve a arrojar una granada y esa granada no llegó a explosionar. 3 granadas en total y el personal técnico de la FOPE había explosionado esa granada.
O sea que, y también la de Imabel dijo que eran armas de muy gruesos calibre y todo, ¿no? O sea que no estamos, te voy a decir, omitiendo nada, estamos relatando un hecho verídico, un hecho que habíamos pasado. Gracias a usted. Bueno, mira. El señor que estaba declarando era el comisario que estuvo como responsable de aquel procedimiento, el comisario Meraro Palacios. Y fíjense ustedes, yo recuerdo de aquella época la que pasaron en los noticieros, tan patente tengo en la memoria que efectivamente agarró una ametralladora esta señora porque la policía empezó a perseguirles. Descubrieron que eran los secuestradores, entonces fue en la zona de Ñemby. Y de película, los noticieros de aquella época llegaron a mostrar la persecución, el momento de la persecución, cómo las patrulleras empezaron a perseguirles y la señora Carmen Villalba realizando disparos con una ametralladora, y no, como si no fuera suficiente, arrojó 3 granadas. Imagínense lo que es eso. Entonces coincide que hoy justamente inició el juicio oral con relación a este hecho punible. Fueron acusados por homicidio doloso en grado de tentativa. Pensar que Homicidio doloso en grado de tentativa. Y mi pregunta, en caso de que el tribunal de sentencia los encuentre responsables, reprochables del hecho punible que se les atribuye, ¿ustedes aplicarían como sanción algún tipo de medida? Atendiendo a la conducta descrita por este testigo. Sí, por la peligrosidad que implica su comportamiento. No es como si hubiera tenido un revólver nomás y haya tratado de disparar, sino es que tenía una ametralladora, inclusive granada. Yeah. Y si la Imabel, que es la Dirección de Material Bélico, dice que es de alto calibre, es porque consideraron de una manera bastante particular esas ametralladoras, tipo bastante peligroso, a mi parecer. Ya. Muy bien. ¿Hay alguna opinión en contra? ¿Se entendió? No le estoy viendo a Emi. Sí, profe, se entendió. Se entendió. Emi pues descubrí que es mi pariente, entonces yo tengo que consentirle en algún privilegiado. Olga, ¿quedó claro? Ok, muy bien, me quedo tranquila. No voy a pensar que ya quieren irse a merendar, que por eso me dicen que se entendió. Así es que les paso del artículo 73 a 80, entonces, las medidas privativas de libertad. Y las medidas no privativas de libertad desde el artículo 81 al 83. Les agradezco el esfuerzo, me siento reconfortada. Estuvieron 46, con que me hubieran prestado atención 20 y hayan entendido 10, ya soy feliz. No, mentira. Les agradezco y valoro muchísimo el esfuerzo que hacen. Les aliento a seguir en esta senda. La otra semana empiezan los parciales. Nosotros vamos a tener las 2 últimas clases, Dios mediante, la otra semana. Después ya serán clases de recuperación, y las clases de recuperación voy a tratar de basar
sobre una especie de tópico de lo que va a ser el segundo parcial, ¿sí? Muchas gracias. Por favor, guardemos las reglas de